Hoy profundizamos en el enigmático mundo de los mayas – una civilización impregnada de mitos, rica en cultura y destinada al declive. Nuestro viaje comienza en el corazón de Mesoamérica, donde una vez prosperaron los mayas, dando forma a su historia y dejando una huella indeleble en la nuestra. Los mayas eran más que una sociedad, eran una cosmología, una forma de vida, un sistema de creencias y una cultura intrínsecamente ligada a la naturaleza y al mundo invisible. Desde sus majestuosas pirámides hasta sus complejos escritos, intentaron desbloquear los misterios de las estrellas, creando una narrativa cósmica que vinculaba a la humanidad con lo divino. Pero así como su cosmos era tan vasto como intrincado, también los mayas encontraron numerosas pruebas y tribulaciones. Quizás las más notables fueron las enfermedades invasivas y contagiosas traídas por los exploradores europeos en el siglo XVI. Las otrora grandes ciudades rápidamente despobladas, sus sofisticados sistemas de gobierno y cultura quedaron erosionados bajo el yugo de la dominación extranjera. Los mayas, sin embargo, no desaparecieron. Su cultura, costumbres, idioma y tradiciones persistieron, dando forma a la hermosa mezcla de elementos españoles e indígenas que definen la identidad de la Mesoamérica actual. Un viaje a través de estas tierras, desde los intrincados textiles hasta los animados mercados, es un testimonio del legado perdurable de los mayas. A medida que continúa nuestra exploración, avanzamos poco a poco hacia la intrincada cosmología y el profundo respeto por el tiempo de los antiguos mayas. Sus calendarios elaborados y precisos regían no solo sus ciclos agrícolas, sino también sus rituales religiosos y sus vidas comunitarias. La reverencia maya por el tiempo fue tan profunda que impregnó cada faceta de su ser, inmortalizando pasado, presente y futuro en un vibrante tapiz de significado. Mientras tanto, los mayas eran a partes iguales astrónomos y filósofos, discerniendo patrones en el cielo nocturno que reforzaban su visión del mundo. Creían que el cosmos era vivo, con estrellas y movimientos estelares que simbolizaban varias deidades y sus atributos. Los patrones establecidos, como los ciclos recurrentes de Venus, fueron vistos como tiempos auspiciosos para actividades importantes, marcando las intrincadas interconexiones entre el espacio, el tiempo y la vida en la Tierra. Los ecos de sus elaboradas observaciones celestiales todavía se pueden extraer de las magníficas estructuras de sus templos, construidas para alinearse con eventos celestiales significativos – una unión visible entre el reino terrenal y el celestial. Estos imponentes edificios, revestidos de estuco y adornados con intrincadas tallas, son un testimonio de la duradera curiosidad de los mayas sobre el universo y sus intentos de armonizar con él. Y, sin embargo, a pesar de su profunda sabiduría y sus agudas ideas astronómicas, los mayas parecen desaparecer de su otrora gran trono, dejando atrás ciudades vacías invadidas por la naturaleza. Si bien las razones del declive de los mayas son tan numerosas como debatidas, abundan las teorías que sugieren que el cambio climático, la intensificación de la guerra y un panorama político desestabilizado son contribuyentes importantes. Las investigaciones de los registros geológicos y de sedimentos respaldan la noción de una hambruna inducida por el clima, una presión adicional sobre una sociedad que ya está tensa por el creciente malestar político. Mientras tanto, la escalada de la guerra probablemente desencadenó una espiral entrópica, que condujo al eventual colapso de estas alguna vez grandes ciudades-estado. Desde el exuberante Petén hasta la península de Yucatán, los antiguos mayas alguna vez tallaron grandes ciudades a partir de densas selvas, cada templo y pirámide representativos de su excepcional comprensión de la arquitectura, la cosmología y sus devotas creencias espirituales. La planificación urbana entrelazó la vida cívica con el orden cosmológico, iluminando la dedicación de los mayas para unir los reinos terrenal y celestial. Además, los mayas eran comerciantes prolíficos, conectaban comunidades distantes e intercambiaban bienes e ideas preciosos. Desde el cacao hasta la obsidiana, desde el jade hasta las plumas, sus extensas redes comerciales facilitaron la difusión de su cultura, religión e idioma, creando una red pancontinental de influencia maya que se extendió por milenios. Escuche las voces de sus antepasados, aprenda los cuentos de sus dioses, admire las sofisticadas obras de arte que hablan del heroísmo y la creación, y se sienta honrado por el legado perdurable de un pueblo extraordinario. Descender a las profundidades de un cenote, sumideros naturales de piedra caliza considerados sagrados por los mayas, es como navegar por el vientre de la tierra. Por estas peligrosas empresas, los mayas creían que estaban entrando en los umbrales acuáticos de Xibalbá, el inframundo, cortejando el peligro y aventurándose más allá del mundo conocido. Es a lo largo de estos caminos traicioneros que los arqueólogos están encontrando pistas que pueden arrojar luz sobre los misterios de la civilización maya. Dioses que se avecinan y turistas modernos contemplan el recinto bañado por el sol de Chichén Itzá – una antigua gran ciudad y un símbolo perdurable del poder maya.
Pero escondido dentro de su intrincado laberinto de estructuras se encuentra el castillo, una imponente pirámide escalonada que encarna la reverencia de los mayas por el tiempo y su pronunciada asociación entre ascensión, belleza y armonía cósmica. Los huéspedes del complejo Tulum, construido sobre un acantilado con vista a la inmensidad azul del mar Caribe, se deleitan con comodidades diseñadas específicamente para recrear la opulencia de las antiguas élites mayas. La vista, por magnífica que fuera, no podía compararse con lo que los reyes mayas veían en sus días, un mundo entero que solo podía explorarse con lienzos y velas, rodeado por la tentadora promesa de reinos no descubiertos. En un verde patio ubicado dentro de las ruinas de Copán, descubrimos la fascinante escultura narrativa conocida como la escalera jeroglífica. Con más de 1000 jeroglíficos tallados a mano que narran los logros dinásticos de la realeza descendiente del dios del maíz, sirve no solo como testimonio de la excepcional perspicacia artística y lingüística de los mayas, sino como uno de los textos individuales más largos jamás encontrados en la época preamérica colombiana. Los vibrantes murales de Bonampak, escondidos en la exuberante jungla lacandona, cuentan vívidas historias de vida cortesana, guerras y sacrificios rituales. Vivos de color y dramatismo, estos restos del período clásico tardío son excepcionales al transmitir la dinámica sociopolítica de los mayas, en un momento en que los ecos de su otrora gran civilización comenzaban a desvanecerse. El cenote del sacrificio en Chichén Itzá habla con reverencia de los rituales de ofrendas humanas incrustados en las creencias cosmológicas de los mayas. Estas tumbas acuáticas, a las que se accede después de un peligroso descenso, eran vistas como portales al más allá, apuntalando la cosmovisión cíclica de los mayas que trasciende la vida a la muerte y la muerte al renacimiento. Un viaje al vibrante pasado de los mayas está incompleto sin probar su delicioso presente. Al atardecer, las calles de Mérida se llenan de los aromas de la cocina yucateca _, una deliciosa mezcla de sabores maya, español y caribeño que refleja el rico tapiz cultural de su sociedad. En el corazón de este espectáculo culinario se encuentra el plato siempre popular, el cochinita pibil, cerdo asado a fuego lento, frotado con achiote y marinado en jugo de naranja amarga. Robusto y desgastado por el tiempo, el gran El Caracol en Chichén Itzá continúa evocando la inagotable curiosidad de los mayas sobre el cosmos. Se cree que es un observatorio, su cuidadosa alineación con los movimientos de Venus, su vista estratégica del horizonte y los diseños acústicos únicos que contiene solo subrayan la duradera fascinación de los mayas por los fenómenos interestelares. Al brillar bajo el sol tropical, las fachadas de estilo Puc de Uxmal brillan con patrones geométricos, serpientes y máscaras talladas en piedra. Fue una empresa exigente pero intensamente espiritual. Según los glifos, los agricultores comunes y corrientes y sus familias proporcionaron el trabajo durante generaciones, impulsados no solo por la sumisión, sino por una visión compartida de un cosmos articulado sobre el trabajo, la piedad y el patrocinio divino. Aventúrate en un bosque tranquilo en el corazón de Quirigua, y te encontrarás con una única piedra enorme _ el gran zoomorfo Balaam. Con 15,2 pies, es una de las piedras más altas de América, y un testimonio deslumbrante del arte monumental de los mayas. Tallado a la perfección, narra historias de linaje divino, gobierno y las líneas en constante cambio entre dioses y simples mortales. Una metrópolis en expansión envuelta por una selva tropical, Tikal, compleja y exuberante tal como es, ofrece una vívida visión del cenit de la civilización maya. Sus majestuosos templos, que alguna vez palpitaron de vida, ahora permanecen en silencio, atrayendo a viajeros intrépidos con la promesa de secretos incalculables y una grandeza inconmensurable. A orillas del lago Atitlán, el sol se pone silenciosamente, proyectando un brillo cálido y dorado sobre los volcanes distantes. Hace siglos, el sol poniente era emblemático de un mundo que los antiguos mayas creían que se encontraba en un estado perpetuo de renovación cíclica, una lección de paciencia cósmica tan conmovedora entonces como evocadora ahora. Viajando al corazón de la selva de Petén, nuestros celosos exploradores navegan por las antiguas rutas de los mayas. Estos caminos, que alguna vez estuvieron repletos de comerciantes y agricultores, ahora son recuperados por el espíritu indómito de los montículos salvajes y susurrantes de una época pasada. Aventurándonos en la cultura maya viva, somos testigos del vínculo duradero entre el pasado y el presente. Desde atuendos festivos hasta cuentos populares, danzas de máscaras y rituales místicos, los mayas continúan preservando sus vívidas tradiciones, infundiendo al mundo moderno la esencia irreemplazable de sus raíces ancestrales. Sube las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán, y la vista es nada menos que espectacular. Si bien Teotihuacán estuvo habitado mucho antes del ascenso de los mayas, la grandeza del lugar sirve como un testimonio impresionante del diseño urbano avanzado, el conocimiento astronómico y la reverencia por lo divino comúnmente asociado con las civilizaciones mesoamericanas. Navegando por las arcadas de un monasterio en el México colonial,
las miradas de los glifos mayas, y las imágenes grabadas en las paredes transportan al espectador al pasado. Estas reliquias subterráneas dan testimonio del legado perdurable de la cultura mesoamericana, a pesar de los fervientes intentos de los españoles de borrarla. Redondos y marchitos por años de paciente cultivo, los campos de maíz de la actual Yucatán hablan de las antiguas prácticas agrícolas de los mayas. Inclinándose en los ritmos de la naturaleza, cultivaron la reverencia por el maíz que reflejaba su respeto por los ciclos de vida y su existencia armoniosa con la tierra. Desde bulliciosos centros urbanos hasta tranquilos asentamientos rurales, el sonido omnipresente de la marimba, un instrumento musical que se remonta a los mayas, es un hilo audible que teje a la perfección el tapiz de la vida guatemalteca moderna con los ritmos de su pasado. Amanece tranquilamente sobre el ruinoso templo del Jaguar en Copán. Los alguna vez elegantes pilares tallados, y los espacios trapezoidales son un eco inquietante de la gloria pasada de la próspera ciudad. Aunque la voz de la ciudad fue silenciada hace siglos, todavía resuena profundamente entre todos los que la escuchan. Descubrir la cautivadora narrativa de Kinich Hanaap Pakal en la antigua ciudad de Palenque es similar a adentrarse en el equivalente maya del legendario rey Arturo. La imponente pirámide de la tumba de Pakal, repleta de distintas imágenes cosmológicas, narra la historia de un poderoso gobernante celebrado tanto en el mundo mortal como en los espléndidos reinos de lo divino. Descubrir un mercado maya al aire libre en Chichicastenango, Guatemala, es una inmersión sensorial en un ambiente caótico y armonioso. Un derroche de textiles vibrantes, especies aromáticas y melodiosas lenguas indígenas crean un tapiz de comercio y cultura que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante siglos. Navegar por el laberinto de la escalera jeroglífica de Copán es como descifrar las páginas de un gigantesco libro de piedra. Con casi 2.200 pis repartidos en sus 72 escalones, es un registro monumental de logros dinásticos, como no se encuentra en ningún otro lugar del mundo maya. De pie al borde de un cenote de Samula lleno de agua de color menta verde en Yucatán, uno queda asombrado por el ingenio de los mayas, quienes en medio de la seca península de Yucatán excavaron estos depósitos de agua subterráneos o cenotes, que desempeñaron un papel tanto utilitario como espiritual en su sociedad.